Están volviendo los soldados a casa, esa escena que hemos visto tantas veces en películas con ejércitos, con fuerzas armadas de otros países que vienen de la guerra. En el caso de Uruguay, vienen de situaciones de conflicto, incluso en algunos casos de conflictos armados, pero vienen de cumplir una misión de paz. En este caso me refiero al primer contingente que está regresando ya de la misión de Haití, que se extendió por 13 años. Recibimos con muchísimo gusto al coronel Daniel de Armas, jefe del contingente de Uruguay, a la doctora Marta Silveira, que estuvo en Haití, le tocó la misión durante el terremoto de 2010, y al teniente Federico Martín Silva, que es uno de los efectivos que ha estado en Haití. Bienvenidos los tres. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Misión cumplida, coronel? Sí, señor. Creo que sí. Más allá de la misión que tenía el componente militar, digo, me voy a referir a la misión del componente nacional. Uruguay cumplió con todos los objetivos que le trazó la misión y creo que el trabajo concomunado de todas las fuerzas permitió que hoy Haití vuelva a tener un presidente constitucional elegido en elecciones libres por el pueblo, el Parlamento se haya reconstruido, está actuando, los ministerios están formados, hay un primer ministro también que actúa y la justicia está empezando a funcionar y bueno, y de a poco el país está empezando a rodar como tiene que ser. ¿Cuáles eran los objetivos que tenían cuando llegaron a Haití? El primer objetivo en el año 2004 era primero instaurar la seguridad. Los robos, los secuestros, los homicidios, era una cuestión de todos los días y permanente. O sea, una tarea también que tenía componentes de carácter policial, digamos, de seguridad. Lo que pasa es que Naciones Unidas tiene tres componentes, un componente militar, un componente policial y un componente civil. Ninguno de los tres componentes puede actuar en forma independiente, o sea que nosotros éramos, o sea, el componente militar es el que le da el apoyo al componente policial. El componente policial normalmente actúa con el componente militar de apoyo. Y el componente civil es el que agarra toda la parte de actividades civiles, electorales y todo lo que escapa de esas dos actividades. Pero nosotros creo que en la función que nos tocó de apoyar al componente policial y civil se cumplió la tarea y bueno, y hoy el país está de vuelta encauzándose. Doctora, usted le tocó estar, coincidió, no es que fue por el terremoto, pero justo estando de misión fue que ocurrió el último terremoto tan destructivo, ¿no? Sí, yo había llegado al área de misión en septiembre del año 2009 y el terremoto ocurrió el 12 de enero del 2010, estando en plena misión. Sí. Y en esas circunstancias terribles encima le cae Nano Fole. Aquello debe haber sido terrible. No, fue una grata compañía en medio de aquel escenario. No, todos recordamos además el desempeño de Nano, de otros colegas que estuvieron en esas circunstancias tan duras. ¿Recuerda cómo fue el terremoto? ¿Recuerda el terremoto propiamente? Nunca lo voy a olvidar. Es más, yo cuando regresé tenía mucho material fotográfico de días posteriores y de los momentos y borré las fotos que quería eliminar como documento, porque lo que yo llevo en mis retinas y quedó grabado en mi cerebro, eso lo llevo para siempre. ¿Borró sí. Sí, nadie nos prepara, por más que nos preparemos, claro, no estamos preparados para lo que se vivió. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestro país tenemos la gran fortuna de que nuestros desastres pueden ser sequías, pueden ser inundaciones, pero siempre permiten que se ponga en marcha un operativo, una infraestructura que está preparada para hacer frente. Esto fue una de las peores catástrofes de la humanidad, que encima ocurrió en el país más pobre de América, que tiene el 80% de su población por debajo de la línea de pobreza y de ese 80% el 54% en la pobreza extrema. Es una población que tiene solo 46% de acceso al agua potable, solo 48% de analfabetización y cuya expectativa de vida al nacer son 55 años. Si nos comparamos con nosotros,
entre el año 90 y el actual hemos aumentado 4 años nuestra expectativa de vida, claro, que actualmente se sitúa en los 77 años, incluso 80-81 para la mujer. Esa condición que se vivía previo, sí, porque después fue todo peor, previo en Haití, hacía que la situación sanitaria... Nos cuesta imaginarnos qué es peor. Pero bueno, vimos... Pero fue peor. Pero fue peor. Fue, ¿no?, peor. Porque había muchas construcciones precarias que quizás eso hasta pudo haber mitigado un poco el daño sobre la población. Claro, es que sabemos que los desastres, tanto los naturales como los producidos directamente por la mano del hombre, siempre en cierta forma el hombre tiene la culpa aún, no en la génesis del desastre natural, pero sí en las consecuencias. Haití debe su nombre, deriva de la palabra Ashití, tierra de montañas. Las construcciones en su gran mayoría son construcciones, eran en ese momento precarias en las laderas de las montañas. Entonces eso hizo que el impacto de ese terremoto de 7.2 en la escala fuera tan grande, que ocasionara 316.000 muertos, 350.000 heridos y gran parte de ellos mutilados. Y usted supongo que las fotos que borró fueron fotos de personas que sufrieron mutilaciones o situaciones de mucho dolor. Exactamente, no tenía un valor claro, real para estar, era morboso. Y le tocó atenderlas. Sí, yo estaba en la oportunidad del terremoto que tuvo su epicentro en Puerto Príncipe, a 15 kilómetros en el mar. Yo estaba a 200 kilómetros en ese momento y recuerdo ese instante como si fuera hoy, porque estaba caminando alrededor de la base preparándome para ir a higienizarme y concurrir a la reunión, al briefing que se hace habitualmente, un briefing en la mañana y otro en la tarde. Y nosotros lo que estábamos abocados, la unidad médica que yo presidía, era a asesorar al comandante de la base en cómo íbamos a desplegar los medios sanitarios nuestros, o sea, nuestros enfermeros, nuestros choferes de ambulancia y médicos, para apoyar a los combatientes que iban a ir a la selva a buscar los lugares para los circuitos electorales, porque Haití se preparaba para elecciones en febrero. Eso sucedió, el terremoto a las 16:53 minutos. ¿Cómo los iban a buscar en caso de tener que iban a instalar los puestos? Y nosotros, cuando los combatientes van siempre con un médico o con un enfermero, claro, que los va asistiendo, porque son días de marcha. Teníamos todo el asesoramiento. ¿Marcha a pie? Es que se estaba preparando el plan circuital, claro, para las elecciones. Exacto. Y en esa preparación es que se produce el terremoto. Claro. Entonces hubo que hacer una reorganización de los medios, de los recursos humanos y de los recursos logísticos. Y hubo, de forma súbita, que planear una estrategia. Desde el punto de vista de la atención de heridos, ¿es lo mismo o peor que estar en una guerra? Porque en todo caso, si usted toca estar en una batalla, ya sabe. Claro. Pero esto, de repente, hubo que poner en funcionamiento toda una serie de protocolos de... La naturaleza es el peor enemigo. Claro. Y no sabíamos por dónde atacar, ¿verdad? Lo que hicimos nosotros, que yo estaba en el Sky, empezó a llegar gente que, al haber colapsado todas las estructuras sanitarias, incluso las más sólidas, como el hospital de Puerto Príncipe en Petionville, que es un barrio, era un barrio, entre comillas, para gente pudiente, haitiana y diplomáticos. ¿Por qué era? Y porque se vino abajo, murieron todos los médicos y murieron todas las personas. ¿Del hospital? Sí, todos. Quedó... Haití tenía, hasta antes del terremoto, 2.5 de médicos cada 10.000 habitantes. O sea, el acceso a la salud era muy, muy pobre. Ocurrido el terremoto, se quedó prácticamente sin médicos nativos. Estaban los colegas cubanos y estaban los de los otros países que integrábamos la misión, que fuimos los primeros respondedores. Desbordados, supongo. Totalmente, totalmente desbordados. ¿Cómo se preparan los militares frente a una circunstancia de este tipo? ¿Ya lo tienen preparado de antes? ¿Hay protocolos, sobre todo en un país que... Ahora, producto de la experiencia de que tuvo que vivir el contingente que estuvo en ese momento, en la previa al despliegue hay un entrenamiento acá en Uruguay, y donde se plantean situaciones parecidas,
para poder reaccionar ante determinadas eventualidades, digo. Pero nunca es la realidad. Teniente, lo tengo acá, no le hice ninguna pregunta todavía, pero bueno, es el más joven y el que estuvo en la última misión. En la última ¿no? Porque ya no va a haber más. 15 meses. Bueno, por suerte nosotros tuvimos la posibilidad de poder llevar la bandera del buen trabajo que han hecho todos los compatriotas anteriormente, que han pasado por la República de Haití. Y bueno, y finalizar esta misión con la satisfacción de poder volver a casa habiendo cumplido con las tareas, habiendo cumplido con esa misión. Y bueno, orgullosos del trabajo que han desarrollado, no solo nosotros en esta última parte, sino que también todos nuestros antecesores. ¿Está casado? No. Bueno, eso es una ventaja, ¿no? En este tipo de misiones, con distancia, con tiempo lejos del hogar. Pero ¿por qué decidió ir a la misión de Haití? Para nosotros como militares es una gran experiencia. Nos permite en un entorno diferente desarrollarnos de otras maneras. Si bien algunas de las actividades que nosotros realizamos en esos lugares son similares a las que podemos hacer acá, realizamos controles de rutas, controles de fronteras, diferentes tipos de patrullas, reconocimientos. No dista mucho de lo que se puede realizar acá en nuestro país. Pero el entorno es el que marca la diferencia y el que le da otro entorno a las cosas. ¿Tuvo que participar de algún procedimiento donde hubiera violencia o tiros o algún tipo de elemento de esa clase? Bueno, en realidad la violencia, o mejor dicho, la escala de violencia es lo que nosotros tratamos de manejar y tratar de siempre mantener lo más bajo posible. Una escala que es distinta totalmente a lo que podemos pensar para Uruguay, ¿no? Para la vida cotidiana de nuestra población, ¿no? En realidad, nosotros, al ser una fuerza de paz y al llevar una bandera que simboliza eso, y la gente a nuestro alrededor, cuando nosotros en Haití hablamos de Naciones Unidas o hablamos de Uruguay puntualmente, que a nosotros nos conocen, ya la población local nos reconoce, trata de tomarlo de otra manera y ya el trabajo, como decía anteriormente, de nuestros antecesores ha sido muy bueno y eso nos da determinado reconocimiento por parte de la población, que cuando nos ve a nosotros ya se comporta de otra manera en realidad. Vamos a volver con ese aspecto de lo que fueron las misiones o una misión que tuvo varios contingentes que fueron a relevar a los anteriores, en este caso de Haití. ¿Usted ha estado en alguna otra misión en el exterior, coronel? En 5. ¿En 5 misiones? ¿Con qué destinos? En Mozambique en el año 93, Costa Marfil, Congo en el año 2001, Costa Marfil en el 2005, Congo en el 2009, Haití en el 2013 y ahora la última. Bueno, o sea que tiene una larga experiencia, vamos a compartirla con los televidentes, porque puede comparar una misión con otra y también cómo ha ido evolucionando la Fuerza Militar Uruguaya ganando experiencia en tantos años en misiones de paz. Hacemos una pausa y seguimos compartiendo con estos destacados invitados lo que fue la experiencia de los militares uruguayos en el contingente de paz en Haití.